Un panda abollado contra un Ferrari. Lo que comenzó como un choque de autos fue el choque de dos mundos, el de Nora, una mujer humilde, y el de Daniel, un hombre rico marcado por un pasado oscuro. Un accidente que fue, en realidad, un destino. A ti, hermosa dama que disfruta del amor en cada palabra, te invito a suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas. Y sin más, acompáñanos, porque esta historia está a punto de comenzar. Nora Fernández se movía por el pequeño vestíbulo del Hotel Triana con la familiaridad de quien conoce cada una de sus grietas. Los azulejos sevillanos, un poco desgastados por el tiempo, reflejaban la luz de la mañana que se colaba por los ventanales, bañando en un brillo dorado la estancia. No era el Ritz, ni mucho menos. Era un lugar modesto y con alma, un remanso de paz en el corazón del barrio que la había visto crecer. Y Nora lo amaba. Amaba las mañanas tranquilas, el olor a café recién hecho, el murmullo de los turistas preguntando por la catedral o la Giralda. Pero, sobre todo, amaba el hecho de que su trabajo le permitiera estar cerca de su abuela, doña Carmen. Desde que su padre, un mecánico de sonrisa amplia y manos siempre manchadas de grasa, falleció, Nora se había convertido en la única protectora de la anciana. La memoria de Carmen, antes tan lúcida como el agua de un arroyo, se volvía cada día más brumosa. Por eso, Nora había aceptado los turnos dobles en el hotel, que quedaba a solo un par de calles de la casa familiar. El dinero se estiraba para cubrir los gastos del alquiler, la comida y las medicinas de Carmen, pero el margen era casi inexistente. Había días en que la preocupación era un peso en su pecho, una losa que le impedía respirar con normalidad. En esos días, el sueño de un hostal propio, uno pequeño y acogedor, con macetas de geranios en la puerta y un patio para los desayunos, era lo único que la mantenía a flote. Su mayor tesoro, aparte de su abuela, era su coche, un viejo Seat Panda color verde musgo, con más años que ella misma y que había sido el orgullo de su padre. Rafa, el mecánico del barrio, un buen hombre que siempre le tiraba los tejos con una mezcla de timidez y descaro, se encargaba de mantenerlo en pie. Él decía que el Panda tenía más corazón que motor, y en cierto modo, era verdad. El coche no era rápido ni lujoso, pero era el vehículo de sus recuerdos, el medio que le permitía llevar a Carmen al médico o escapar de la ciudad por unas horas para respirar el aire de la sierra. Cada abolladura, cada rasguño, era parte de una historia. El sonido de unos pasos acercándose la sacó de sus cavilaciones. Era Inés, su mejor amiga y compañera de trabajo, que entraba al turno de tarde y en ocasiones la ayudaba a cuidar de su abuela. ¿Qué, Nora? ¿Ya le has preparado la infusión a don Manuel?, preguntó Inés con una sonrisa, refiriéndose a uno de los clientes más recurrentes del hotel, un señor mayor con alergia a la cafeína. Y me ha contado la misma historia de cuando conoció a su mujer por 15ª vez, respondió Nora, riendo. Pero hoy ha prometido que mañana me cuenta cómo le propuso matrimonio. Inés se apoyó en el mostrador. Nori, tú no eres recepcionista. Eres una psicóloga disfrazada. Y una santa. Deberías pedir un plus por la terapia. Nora se encogió de hombros. Es parte del trabajo. Y me gusta. El hotel era su refugio, pero también una jaula. Mientras sus amigas de la infancia ya se habían casado, viajado o comprado sus propias casas, ella seguía atada a ese ritmo monótono, a esa preocupación constante. A veces sentía que el futuro era una meta inalcanzable, una línea del horizonte que se alejaba cada vez que intentaba acercarse. El sueño del hostal se sentía lejano, casi una fantasía de niña. Inés notó la sombra en los ojos de su amiga. ¿Todo bien con tu abuela? Sí, hoy ha tenido un buen día. Pero me ha llamado por otro nombre.
Y al rato, me ha preguntado si su hija había llegado de la escuela, confesó con un hilo de voz. Inés le apretó el hombro. Ya sabes que esto es así. No te tortures, Nori. Eres una luchadora, la que más. Ya verás cómo el futuro te tiene guardado algo grande. Nora sonrió, intentando convencerse a sí misma de que las palabras de su amiga eran verdad. Ojalá tengas razón. Pero por ahora, tengo que ir a por el panda para llevar a Carmen a la revisión. Tomó su bolso del pequeño armario bajo el mostrador, se despidió de Inés y salió al aire fresco de Triana. El sol ya caía, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados. Se detuvo un momento a mirar el puente, la silueta majestuosa que unía su mundo con el resto de la ciudad. No sabía que, muy pronto, ese mismo puente se convertiría en el telón de fondo de una historia que cambiaría su vida por completo. Una historia que comenzaría con un simple golpe de chapa. Al subir a su panda, el motor rugió con un sonido que a cualquiera le habría parecido un lamento, pero que para ella era una melodía. Era el sonido de la esperanza, el ruido de su vida. Conducía despacio, con cuidado, sorteando las calles estrechas y empedradas del barrio, sin saber que, a solo unos kilómetros de distancia, un coche de lujo y un hombre de corazón de piedra estaban a punto de cruzarse en su camino. Daniel Moreno se movía por el mundo con la precisión de un cazador. En la pista, su Ferrari 488 pista era una extensión de sí mismo, veloz, implacable, sin margen para el error. Fuera de la pista, su vida era igual. Los negocios, las relaciones, las decisiones, todo estaba bajo un control férreo, milimétricamente calculado para evitar cualquier atisbo de debilidad. Si había aprendido algo en la vida, era que la debilidad era un lujo que no podía permitirse. No después de haber vivido con ella en sus entrañas durante tantos años. Su padre, un hombre de puño fácil y voz de trueno, había sido el artífice de esa coraza. Daniel recordaba las noches de su infancia como una sucesión de sombras y gritos. Los platos rotos, las puertas que se cerraban de un portazo, el silencio tenso que se instalaba después de cada tormenta. Se había prometido a sí mismo que jamás sería como él. Que jamás perdería el control, ni permitiría que las emociones lo dominaran. Y hasta ahora, lo había conseguido. La dureza que había cultivado era su mejor defensa, su escudo contra el dolor y el caos. Desde la ventana de su ático, en un barrio de alta alcurnia sevillano, Daniel observaba la ciudad. Las luces de la Alameda se encendían una a una, como estrellas fugaces en el anochecer. Pero él no veía belleza, solo un mapa de rutas, un esquema de movimientos. Su mente, entrenada para el análisis, disecaba cada detalle. En su colección de autos clásicos no buscaba un simple hobby, sino una reafirmación de su poder. El control de una máquina perfecta, la sensación de dominar algo tan poderoso y delicado a la vez, le daba una paz que nada ni nadie más podía ofrecerle. El timbre sonó, y la frialdad de su rostro se hizo aún más evidente. Su madre, Pilar, una mujer de elegancia implacable y modales exquisitos, entraba en la estancia con una sonrisa suave que no llegaba a los ojos. Daniel, no me has devuelto la llamada, dijo con un tono que no admitía réplica. Tu ex Victoria me ha dicho que has estado con ella. Aún cree que pueden ser algo. Te tiene mucho aprecio. Es una chica brillante, refinada. Daniel se volvió hacia ella, y por un instante, la máscara de frialdad se resquebrajó. Madre, Victoria y yo no tenemos nada. No me has llamado por ella. Dime qué quieres, por favor. Pilar se sentó en un sofá de cuero, cruzando las piernas con gracia. Tu padre, bueno, el tema de siempre. Quiere que vayas a la finca a ver la gestión, que te hagas cargo de las cuentas. El alcohol lo está matando, Daniel. Pero es tu padre,
no puedes dejarlo así. Daniel cerró los ojos y respiró hondo. El fantasma de su padre era su condena, una sombra que lo seguía a donde quiera que fuera. El miedo a convertirse en él, a descontrolarse, era un veneno que corría por sus venas y le provocaba un insomnio crónico. Las pesadillas eran una constante, la imagen de un padre furioso y una madre silenciada y resignada se repetían en su mente noche tras noche. No voy a ir, madre. Lo sabes. Yo no soy como él y no voy a convertirme en él. He construido una vida para huir de todo eso. No me interesan sus cuentas. Es tu deber, Daniel, insistió Pilar. No tienes que apreciarlo, ni agradecerle, después de todo es lo menos que puede hacer por ti, te lo debe. La finca y el negocio familiar es tuyo por derecho y debes tomar tu posición. Daniel sintió un profundo cansancio. El mundo de su madre era un círculo vicioso de apariencias, de control, de palabras no dichas y sentimientos enterrados. Hacía años que se sentía solo, rodeado de gente que solo veía en él lo que podían obtener, pero no lo que en realidad era. Las mujeres se sentían atraídas por su dinero y su aura de poder, pero nadie intentaba cruzar la barrera de su frialdad. Victoria era la única que lo había intentado, y él había aceptado el desafío, pero el intento había fracasado. Eran dos almas similares, con el mismo miedo a mostrar sus vulnerabilidades, a entregarse al otro por miedo a salir heridos. Madre, me voy a la cama. Mañana tengo una reunión. No me esperes despierta. Se despidió de ella con un beso en la frente, tan frío como el resto de la noche, y se encerró en su habitación. Se puso de pie, sin poder conciliar el sueño, mientras los fantasmas de su pasado lo atormentaban. El ruido de los coches en la calle, el leve murmullo de la ciudad, se mezclaba en su mente con los gritos que había jurado olvidar. Al día siguiente tenía una reunión con un cliente importante en el centro. Salió en su Ferrari, sintiendo el control del volante bajo sus dedos, como si esa fuera la única certeza en su vida. No sabía que, a solo unos kilómetros de distancia, una joven soñadora y un viejo panda se preparaban para poner su mundo de cabeza. La calle Cuna en Sevilla, estrecha y serpenteante, era un laberinto para los turistas y una coreografía diaria para los locales. Nora la conocía como la palma de su mano, pero esa tarde, el sol que se filtraba entre los edificios y un autobús de 2 pisos que se detuvo bruscamente para dejar pasar a un grupo de turistas, la distrajeron por un instante. Fue un parpadeo. El suficiente para que el viejo panda se saliera unos centímetros de su carril. El sonido no fue un estruendo, sino un roce metálico, un chirrido agudo que le heló la sangre en las venas. El metal de su coche se encontró con la carrocería de algo mucho más sólido, algo que no debería estar en una calle tan angosta. Su corazón dio un vuelco. Detuvo el panda de golpe, con las manos temblorosas en el volante. Del coche contra el que había chocado, un deportivo de un rojo tan intenso que parecía sangrar bajo la luz del atardecer, salió un hombre. Un hombre tan impecablemente vestido que parecía una figura de cera. Alto, de hombros anchos, con un semblante de piedra que no dejaba ver la menor emoción. Era Daniel Moreno. El dueño de una de las colecciones de coches clásicos más impresionantes del país. Su reputación de hombre frío y calculador lo precedía. Nora bajó la ventanilla. Un abollón ridículo en el lateral de su coche, que apenas se notaba, había rozado la reluciente pintura del Ferrari. La marca en el coche de lujo era pequeña, un rasguño del tamaño de una uña, pero para Nora, era como si hubiera provocado un cráter. El silencio se hizo ensordecedor. Daniel se acercó con paso firme, examinando el daño con una mirada que era un bisturí. No había furia en sus ojos, solo una frialdad glacial. Y eso era peor. ¿Ha sido usted?, preguntó con una voz profunda, sin rastro de enojo,
pero con una autoridad que la hizo sentir como una niña. Nora sintió, incapaz de articular palabra. Sí, yo lo siento, de verdad. El autobús se cortó, no lo vi. Él la interrumpió, sin levantar la voz. El autobús es irrelevante. El daño está hecho. Nora tragó saliva. Sabía que no podía pagar un arreglo de un coche así. Ni en 1000 vidas. Sé que no puedo pagarle, confesó con la voz temblorosa, pero con una dignidad que sorprendió a Daniel. No había victimismo, solo una honestidad brutal. Tendré que llamar a la policía para que la póliza de mi seguro se haga cargo. Daniel no respondió de inmediato. Se quedó observándola, su mirada recorriendo su rostro, sus manos temblorosas en el volante. Había algo en ella que lo intrigaba. Su valentía, su transparencia, le pareció tierna de alguna manera. Acostumbrado a que la gente se disculpara con promesas vacías o que intentara mentir o regatear, la sinceridad de Nora lo desarmó por completo. ¿Por qué me mira así?, preguntó ella, su voz ahora un poco más firme. Ya he dicho que es mi culpa. Él soltó una leve risa, casi imperceptible. ¿Cree que lo estoy mirando con enojo? No, la estoy mirando con curiosidad. Es la primera persona que choca con mi coche y me dice la verdad. Y sin llorar. Pues yo no lloro, señor, dijo Nora, con un poco de orgullo herido. Así que si me disculpa, tengo que llamar a la policía. Espere, le dijo él, deteniéndola. Podemos llegar a un acuerdo. Sin pólizas, sin policías, sin burocracia. Es un rasguño, puedo mandarlo a arreglar. Pero usted va a pagármelo. Nora sintió un nudo en el estómago. Ya le he dicho que no tengo ese dinero. Daniel se apoyó en la ventanilla, su rostro a escasos centímetros del de ella. Un aroma a colonia cara y a algo más, un olor a adrenalina y a algo profundo, la envolvió. El dinero es solo un número. Lo que quiero es otra cosa. Una cena conmigo. Eso será su compensación. Una cena y nada más. Si acepta, olvidamos este incidente. Nora se quedó sin aliento. ¿Una cena? ¿Un trato tan ridículo por un rasguño? ¿Qué clase de juego era ese? Su instinto le decía que se alejara, que corriera. Pero su dignidad no le permitía huir. ¿Una cena, para qué? Para conversar, respondió él, y la palabra, pronunciada por él, sonó como un desafío. Para que me cuente la historia de su bonito panda. Y yo, a cambio, le contaré la historia de mi Ferrari. Podemos llamarlo, un choque de mundos. El humor irónico de Daniel, tan sutil y oscuro, la pilló desprevenida. Vale, dijo Nora con un tono que no le dejaba ver que el miedo se había apoderado de ella. Pero con una condición. No se va a reír de mí. Ni de mi coche. Y si hace cualquier comentario que me parezca irrespetuoso, me iré. Daniel la miró, y por primera vez, sus ojos se suavizaron por un instante, una luz que se encendió y se apagó tan rápido que Nora pensó que lo había imaginado. Trato hecho. Sacó una tarjeta de su bolsillo, una de esas elegantes, negras y sin más información que su nombre y un número de teléfono. Me llamo Daniel Moreno. Le llamaré para concretar el lugar y la fecha. Nora tomó la tarjeta con una mano temblorosa y procedió a darle su número. Nora Fernández. Y no se le ocurra llamarme por la noche. Estoy muy ocupada. Él le dedicó una media sonrisa, el gesto más cercano a la amabilidad que le había visto. Y se marchó, dejándola sola en el laberinto de la calle, con el corazón acelerado y una tarjeta que le quemaba en la mano. Lo que había comenzado como un simple accidente, se había convertido en el inicio de algo inesperado. Nora, confundida,
arrancó el coche, notando en su mano el ligero temblor. Condujo hasta su casa, sintiendo que el aire se espesaba a su alrededor. Aparcó el Panda en la calle, con el corazón en un puño. Al entrar en el portal, se encontró a Rafa, su vecino y el hombre que le arreglaba el Panda, sentado en los escalones de la entrada. ¿Qué te pasa, Nora? Te veo pálida, ¿has tenido algún susto?, preguntó Rafa, levantándose de golpe, preocupado. Nora no supo qué responder. ¿Le decía que había chocado con un Ferrari y que el dueño le había invitado a una cena? No, era demasiado surrealista. No es nada, Rafa. Solo estoy cansada del trabajo. Rafa la miró con preocupación. Si te encuentras mal, avisa. Te ayudo en lo que necesites, Nori. Nora le dedicó una sonrisa forzada que él no se creyó. Sabía que Rafa estaba enamorado de ella, pero no podía corresponder a sus sentimientos. Él era un buen hombre, un ángel en su vida, pero su corazón no le latía por él. No sabía que el destino le había puesto en su camino a un hombre que le haría tambalear el alma. Al entrar en su casa, se encontró a su abuela en la sala de estar, mirando la televisión, con la mirada perdida. Su abuela, que le había dado tanto amor, se había perdido en su propio mundo de recuerdos borrosos. Nora, ¿has llegado ya del colegio?, preguntó la anciana, mirándola con los ojos de una niña. Nora sintió que el corazón se le encogía. Sí, abuela. He llegado. La abuela sonrió. ¡Qué bien! El colegio es muy importante, Nora. Te hará una mujer brillante. Recuerda siempre que el amor y la honestidad lo son todo en la vida. Nunca lo olvides. Nora se acercó, la abrazó y la besó en la frente. Nunca lo olvidaré, abuela. Daniel, por su parte, llegó a su ático. Sentía una mezcla de fascinación y extrañeza por lo que había pasado. Nunca se había visto en una situación así. En su mundo, todo tenía una solución monetaria, un precio. Pero esa joven de mirada valiente y honesta había puesto su mundo en jaque. La tarjeta con su nombre, que ahora él guardaba en el bolsillo, le quemaba la piel. Sentado en el sofá, Daniel se quedó mirando la ciudad. No podía dejar de pensar en Nora, en su mirada, en su dignidad. Y la idea de la cena, de ese choque de mundos, ya no le parecía un simple juego. Empezaba a sonar como algo más. El inicio de una historia que no había imaginado jamás. Se levantó, se sirvió un vaso de whisky y miró por la ventana, con el corazón latiendo a un ritmo que no había sentido en mucho tiempo. El universo de Nora era un mapa de afectos sencillos y genuinos. Su mejor amiga, Inés, era una explosión de energía y optimismo, una mujer de risa fácil y un instinto protector que la hacía ser más que una simple compañera de trabajo. Inés era su confidente, su cómplice y la única que conocía cada uno de los detalles de su vida. Cuando Nora le contó sobre el choque y el trato de Daniel, Inés la miró con los ojos muy abiertos. Una cena, un trato, Nora, ¿estás loca? ¿Y si es un pervertido?, preguntó Inés, con una mezcla de pánico y emoción. No lo sé, Inés. Solo sé que no me quedó otra. Él no quería llamar a la policía. No quería que me metiera en un problema. Y tampoco me humilló. Fue extraño, confesó Nora, mientras doblaba unas toallas en la recepción del hotel. Extraño, Inés se cruzó de brazos. Nora, un hombre así no hace nada sin una razón. Hay algo en ti que le ha llamado la atención. Y me da un poco de miedo. Te voy a acompañar a la puerta y te voy a esperar hasta que llegues. El otro pilar en la vida de Nora era Rafa, el mecánico del barrio. Un hombre de corazón noble y manos sucias. Rafa no había ocultado su amor por Nora desde el primer día que la conoció, cuando la ayudó con un neumático pinchado en el viejo Panda.
Él cuidaba el coche de Nora como si fuera suyo, siempre buscando la manera de pasar tiempo con ella, aunque fuera solo por unos minutos, para asegurarse de que estuviera bien. Cuando Rafa vio el panda abollado, se enfureció. ¿Quién ha sido el desalmado que te ha hecho esto?, le preguntó, casi a gritos, mientras examinaba la abolladura. Ha sido un accidente, Rafa, le respondió ella. Un hombre que iba en un coche de lujo. Rafa frunció el ceño. ¿Y qué te ha dicho? ¿Te ha pedido una compensación, un trato? Nora dudó. No quería mentirle, pero tampoco quería preocuparlo. Sí, un trato. Pero no te preocupes. Todo está bien. El instinto de Rafa le decía que algo no iba bien. Había algo en los ojos de Nora que no le gustaba, un brillo de inquietud que no había visto antes. Y eso le hizo sentir un dolor en el pecho, una punzada de celos que no había experimentado antes. Sabía que no podía competir con un hombre de ese mundo, con un hombre que conducía un coche de lujo y que vivía en un ático en el centro de la ciudad. Pero no podía evitar sentir celos. Mientras tanto, en el universo de Daniel, la realidad se movía en otra órbita. Su madre, Pilar, era una mujer de elegancia discreta y una amabilidad genuina, pero su mundo se regía por las apariencias y las tradiciones. No era cruel, sino temerosa. Temía el escándalo, los chismes, cualquier cosa que pudiera manchar el buen nombre de su familia. Vivía con el peso de los errores de su marido y no quería que su hijo repitiera los mismos. Cuando supo que Daniel había chocado con una chica, una recepcionista de hotel que vivía en Triana, su primera reacción fue de pánico. Daniel, por favor, ten cuidado. Ya sabes cómo son los chismes. Un accidente así te puede perjudicar. ¿Quién es esta chica? ¿Por qué no has llamado a la policía? Madre, no te preocupes. Es un simple rasguño. Ella es una buena chica, solo quería hacer las cosas bien, le respondió él, intentando calmarla. Daniel, no la conoces. No sabes lo que quiere, insistió Pilar. Podría ser una oportunista. Podría querer aprovecharse de ti. No quiero que te metas en problemas. Ya hemos tenido suficientes problemas en esta familia. El miedo en los ojos de su madre era un recordatorio constante de su pasado, de las tormentas que había presenciado en su niñez. Pero Daniel no quería vivir su vida en una jaula, prisionero de un miedo que no era suyo. Sabía que su madre no era mala, solo que la vida la había hecho cautelosa. Su ex, Victoria, era otra pieza en el tablero. Era una mujer elegante y sofisticada, que había amado a Daniel con todo su corazón. Victoria había intentado entenderlo, había intentado derribar los muros que él había construido a su alrededor, pero al final había fracasado. Cuando se enteró del choque, sintió mucha preocupación. ¿Por qué no me has dicho nada, Daniel?, le preguntó, con una voz suave, pero con un filo en las palabras. No es un gran asunto, Victoria. Es solo un accidente. Y he conocido a una chica. Victoria sintió que su corazón se rompía. Una chica, ¿y por qué no me has dicho nada? Pensé que todavía nos teníamos el uno al otro. Daniel la miró con una mezcla de compasión y remordimiento. Victoria, lo nuestro se acabó. Y sabes que no puedo darte lo que necesitas. Lo siento. Victoria era una mujer de un solo hombre. Daniel era ese hombre. Y ahora, un simple choque con una desconocida amenazaba con alejarlo de ella para siempre. No era una mujer cruel, pero estaba enamorada. Y un corazón enamorado, cuando se siente amenazado, puede hacer cosas que no haría en circunstancias normales. Mientras Daniel se preparaba para la cena, su cabeza era un torbellino de pensamientos. La imagen de Nora, su dignidad, su mirada valiente, lo perseguía.
La idea de la cena ya no era un simple juego, un capricho. Se había convertido en una necesidad. Necesitaba verla de nuevo, necesitaba entenderla, necesitaba saber por qué una mujer como ella, una mujer que vivía en un mundo tan diferente al suyo, lo había desarmado de tal manera. En un mundo de dobles intenciones y máscaras, Nora era un soplo de aire fresco. No había pretensión en ella, no había fachada. Solo había una mujer honesta y humilde que no tenía miedo de decir la verdad. Y eso era algo que Daniel no había visto en mucho tiempo. El restaurante que escogió Daniel era un santuario de la alta cocina, un lugar donde el murmullo de las conversaciones se confundía con la música de un piano de cola. Nora, vestida con un sencillo vestido negro que había sacado de su armario para la ocasión, se sentía como una intrusa en un mundo de cristal y mármol. Cuando Daniel la vio, se quedó un instante paralizado. Nora era incluso más hermosa de lo que la recordaba, pero la belleza no era lo que le había llamado la atención. Era la dignidad con la que se movía, el brillo en sus ojos que no había perdido. La cena comenzó con una tensión casi palpable. Los temas de conversación eran triviales, pero la atmósfera estaba cargada de preguntas no formuladas y de miradas que intentaban descifrar al otro. Nora, con una valentía que la sorprendía incluso a sí misma, decidió romper el hielo. Así que, señor Moreno, dijo Nora, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. ¿De verdad cree que esto compensa el rasguño en su Ferrari? Creo que un buen chapista le habría salido más barato. Daniel soltó una carcajada, una risa profunda y resonante que sorprendió a Nora. Tiene razón, señorita Fernández. Pero un chapista no me habría dado la oportunidad de conocer a la única persona que choca con un Ferrari y no se disculpa por la milésima vez. Pues yo no me disculpo por quién es usted, le respondió Nora, con una mezcla de orgullo y de ironía. Y mi panda tampoco se disculpa por ser un panda. Está muy orgulloso de sus años. Daniel se recostó en la silla, con una media sonrisa en el rostro. Tiene un punto. ¿Y por qué un panda? Es un coche viejo, creo que necesita uno nuevo. Porque es el único recuerdo que tengo de mi padre. Él me lo dejó cuando murió. Y me lo cuida un amigo. El panda es un coche con alma. No como su Ferrari, que me parece un coche sin alma. Es un coche que solo piensa en el dinero. Por cierto, me gustaría que me hablara del precio de la pasta que me ha servido en el plato. A ver si se me cae la baba, le respondió Nora, con una sonrisa atrevida. Daniel se sintió desarmado por la honestidad de Nora. Las mujeres con las que salía, las que conocía, nunca le hablaban así. Siempre buscaban su aprobación, se impresionaban con su dinero, con sus coches, con su posición social. Nora era diferente. No le tenía miedo, no le importaba su dinero. Y eso lo atraía como un imán. La pasta es de trufa. Es una de mis comidas favoritas. Y no tiene precio. Todo lo que tengo, lo he ganado con el sudor de mi frente. No soy un hombre que haya heredado el dinero, le respondió él, con un tono serio que no le había escuchado antes. Entonces, ¿por qué conduce un Ferrari, si es un hombre que no necesita dinero? Su coche me parece una ostentación, le replicó ella. Daniel la miró con una mezcla de admiración y de remordimiento. Usted no me conoce. Y yo tampoco la conozco. ¿Por qué no dejamos de lado los coches por un rato y me cuenta de usted? ¿A qué se dedica? Soy recepcionista en un hotel pequeño en Triana, le respondió ella. Me gusta mi trabajo, pero mi sueño es tener mi propio hostal. Y cuidar de mi abuela Carmen, que tiene Alzheimer. ¿Y usted? No me ha dicho a qué se dedica. Soy abogado. Y también me dedico a coleccionar coches clásicos. Y a restaurarlos. Es un buen hobby, le respondió él,
con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Nora, por primera vez, sintió que había una fisura en la coraza de Daniel. Y la curiosidad la impulsó a preguntar. ¿Y qué hay de su vida? ¿Tiene familia? ¿Novia? Tengo una madre, Pilar, que se preocupa por mí, y un padre que, bueno, vive en su propio mundo, le respondió él. Y en cuanto a las novias, digamos que no tengo suerte en el amor. Me temo que soy un hombre muy difícil. ¿Y usted? ¿Tiene novio? Nora sonrió, y por un instante, su sonrisa le llegó al corazón. No tengo tiempo para el amor. Mi vida es mi abuela. Y mi sueño. Y Rafa, el mecánico que cuida de mi panda. La mención de Rafa fue una punzada para Daniel. No sabía por qué, pero la idea de que Nora tuviera a alguien en su vida lo molestaba. Y mucho. Dejaron el restaurante y Daniel la invitó a subir a su coche. Nora se negó. No, señor. Si me disculpa, le soy fiel a mi panda. Y no se le ocurra seguirme. Él la miró, con una sonrisa divertida en el rostro. No lo voy a hacer. Por lo menos, por ahora. ¿Me permite que le pague un taxi? No, señor. Mi panda me espera, le dijo ella, con una sonrisa atrevida. Y me ha encantado conocerle, señor Moreno. ¿O no? La verdad es que no lo sé. Daniel se rió, y por primera vez, se sintió relajado. No se preocupe, señorita Fernández. Ya lo descubrirá. Nora se alejó, y la imagen de su coche, con sus abolladuras y su chapa oxidada, le pareció un símbolo de su vida. Un símbolo de su independencia, de su libertad. Daniel, por su parte, se quedó solo en el restaurante, con un vaso de whisky en la mano y una sonrisa en el rostro. Una tarde, Nora salía del Hotel Triana, agotada y pensando solo en llegar a casa y descansar un poco antes de la cena. El sol sevillano, implacable, ya comenzaba a teñir el cielo de naranja. De camino a su viejo panda, su teléfono vibró con un número que recordaba. Dudó un instante en contestar, pero algo le dijo que lo hiciera. Señorita Fernández, soy Daniel Moreno, dijo una voz grave al otro lado de la línea. Estoy en un apuro. Mi coche se ha quedado sin gasolina en una callejuela por el centro. Mi chofer habitual no está disponible y pensé en usted. Sé que vive por aquí y pensé que podría ayudarme. Nora se detuvo en seco, una sonrisa atrevida asomando en sus labios. La ironía de la situación era hilarante. El hombre de la ostentosa colección de coches, el dueño del flamante Ferrari, estaba varado, a merced de su viejo Seat Panda. El gran Daniel Moreno, dueño de coches de lujo, pidiendo un favor a la chica del Panda, respondió ella, sin poder evitar un toque de burla. Él soltó una risa seca, un sonido ronco que resonó en el auricular. La vida da muchas vueltas, señorita Fernández. A veces, el coche más humilde es el que te salva del apuro. Estoy en la calle Garcilaso, a unos 10 minutos de su hotel. ¿Podría, por favor, venir por mí? Nora, con una mezcla de curiosidad y un inesperado sentimiento de satisfacción, asintió para sí misma. Estoy allá en 10 minutos. Colgó la llamada y se dirigió a su coche con una nueva energía. El motor del Panda, con su característico rugido, la hizo sonreír. Cuando llegó a la calle Garcilaso, un Daniel Moreno visiblemente molesto, con el cuello de su camisa desabotonado, esperaba al lado de su Ferrari. La imagen era tan fuera de lugar que Nora tuvo que reprimir una carcajada. Sube, le dijo, abriéndole la puerta del coche. Él dudó un instante, como si el simple acto de sentarse en el viejo asiento de tela del Panda fuera un desafío a sus principios. Finalmente, se resignó y se acomodó. El espacio era reducido,
y su cercanía en el pequeño habitáculo hizo que a Nora se le acelerara el corazón. El aroma a su colonia se mezcló con el olor a nafta del Panda, una combinación extraña pero magnética. A un coche como el mío no le pasa esto, masculló él, más para sí mismo que para ella. Claro que le pasa. Se queda sin gasolina, como cualquier otro. No tiene por qué tener superpoderes por ser un coche de lujo, respondió Nora, con una sonrisa. Así que, señor Moreno, ¿a dónde vamos? Al centro, a la Plaza del Triunfo. A una reunión con un cliente importante, respondió él, con un tono de voz que la hizo estremecer. El viaje fue un silencio incómodo, roto solo por el sonido del motor del Panda. Nora, con el corazón acelerado, decidió que no podía dejar pasar la oportunidad de conocerlo un poco mejor. ¿Por qué me llamó a mí? Pudo haber llamado a un taxi. ¿O a otro chofer?, preguntó ella, con la voz temblorosa. No lo sé, respondió él, con una honestidad brutal que la sorprendió. Solo pensé en usted. Y sentí que no me sentiría mal de pedirle un favor. Usted es diferente a las personas con las que me muevo. No me tiene miedo y no se impresiona con lo que tengo. Y eso es algo que no me ha pasado en mucho tiempo. Nora sintió que el corazón se le salía del pecho. Yo tampoco lo sé, le respondió ella, con la voz temblorosa. Pero me gusta. El resto del camino, un silencio cómodo se instaló entre ellos. Un silencio de dos personas que se sentían atraídas por el otro, pero que no sabían cómo expresarlo. Cuando llegaron al centro, Daniel le dio las gracias de nuevo. Prometo que no voy a llamarla para una cena. Le juro que le llamo solo para agradecerle. Y para invitarla a un café, para que hablemos de lo que a usted le gusta, de su vida, de su abuela, de su Panda. Nora, con una sonrisa, asintió, llámeme cuando quiera. Pero, por favor, no me llame por la noche. Él la miró, y por primera vez, Nora sintió que podía ser ella misma con él. Sin máscaras, sin formalidades. Solo una mujer que había encontrado a un hombre que la había desarmado por completo. Unos días después, Daniel la llamó. La conversación fue natural. Hablaron de sus aficiones, de sus sueños, de sus familias. Nora le contó sobre su abuela y lo mucho que la angustiaba su enfermedad. Daniel le contó de la presión que sentía de su madre, Pilar, y de su ex, Victoria. Por primera vez, se abrió a alguien, revelando sus miedos y sus inseguridades. Se sintió cómodo con ella. Y Nora se sintió cómoda con él. Una noche, cuando Nora llegaba de trabajar, encontró una manta doblada en el mostrador de la recepción, con una nota. Para las madrugadas frías. Espero que esto la ayude a soñar con su hostal. Y espero que la haga feliz. Daniel. Nora sintió que el corazón se le encogía. Era el gesto más tierno y romántico que alguien había hecho por ella en mucho tiempo. Y supo que su corazón empezaba a latir por Daniel Moreno, el hombre que la había desarmado, y que ahora la estaba haciendo soñar. Las semanas se convirtieron en un torbellino de emociones para Nora y Daniel. Las citas en restaurantes de lujo dieron paso a paseos por Triana, donde Nora le mostraba su mundo. Le presentó a Inés, su mejor amiga, que miraba a Daniel con desconfianza, pero que, al ver la sonrisa que él le dedicaba a Nora, empezó a suavizar su postura. También conoció a Rafa, el mecánico, que intentó intimidarlo con preguntas sobre coches, pero que, al ver la forma en que Daniel hablaba de los coches clásicos, se dio cuenta de que tenían más en común de lo que pensaba. Por su parte, Nora conoció a la madre de Daniel, Pilar, una mujer que al principio se mostró un poco recelosa, pero que, al ver el amor en los ojos de su hijo, se ablandó. Pilar, en una conversación sincera, le confesó a Nora el miedo que sentía de que Daniel se convirtiera en un hombre como su padre,
un hombre que se ahogó en su propia oscuridad y que los abandonó. Nora, al escuchar la historia, sintió una mezcla de dolor y de compasión por Daniel. Un día, Nora, que se sentía un poco incómoda con los lujos de Daniel, lo invitó a su casa. Quería que él viera su mundo, que lo conociera. Daniel, que al principio dudó, aceptó. Nora le cocinó una comida sencilla, una comida que a él le supo a gloria. Por primera vez en su vida, Daniel se sintió en casa. No en una casa de lujo, sino en un lugar donde el amor y la honestidad eran los únicos lujos que importaban. Esa noche, mientras estaban sentados en el sofá de Nora, escuchando el silencio de su barrio, Daniel le abrió su corazón. Le contó sobre la violencia de su padre, sobre las pesadillas que lo atormentaban, sobre el miedo que sentía de amar a alguien, de perder el control, de herirla. Nora, con lágrimas en los ojos, lo abrazó. Por primera vez, se sintió segura, se sintió amada. Mientras Nora se acomodaba en su sofá, Daniel la miró con una mezcla de admiración y de remordimiento. Nora, no me mires así. Me siento un idiota. Me siento vulnerable. Y tengo miedo de ser como mi padre. Tengo miedo de hacerte daño, le dijo, con una voz ronca que la hizo temblar. Nora, con lágrimas en los ojos, lo abrazó. Daniel, no eres tu padre. Eres un hombre increíble. Eres el hombre que me ha hecho soñar. Eres el hombre que me ha enseñado a amar. No tienes por qué tener miedo. Daniel la abrazó con fuerza. Sentía que Nora era la única persona que lo entendía, la única persona que no lo juzgaba, la única persona que lo amaba por lo que era. Pasaron la noche hablando, compartiendo sus esperanzas. Nora le contó sobre sus sueños y sobre sus miedos. Daniel la escuchaba y la veía como nadie más, la hacía sentir importante, merecedora y querida. Esa noche hablaron de un futuro, uno en el que compartían sus vidas, en el que sus sueños ya no eran individuales sino que eran de ambos, en el que no había pesadillas del pasado que los atormentara, ni enfermedades crueles que atacaban a sus seres queridos. Hablaron sin parar, y cuando ya no quedaba más por decir, cuando fueron conscientes de la cercanía de sus cuerpos, sus labios se unieron en un beso tierno. Un beso que albergaba ese futuro del que hablaban, luego lo siguieron las sutiles caricias hasta el amanecer. A la mañana siguiente, Nora se despertó en los brazos de Daniel. Se sentía segura, se sentía amada, se sentía en casa. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. Se levantó, le preparó un café y le sonrió. Daniel la miró, y por un instante, su mirada fue de pánico. Pánico de lo que él mismo no podía entender. Pánico de que Nora se fuera de su vida, pánico de no poder controlar sus emociones. Nora, que no entendía lo que pasaba en la mente de Daniel, se preocupó. «Daniel, ¿te sucede algo?» «Esto es demasiado, lo siento, Nora», le respondió él, con una voz ronca que la hizo temblar. Nora, con el corazón roto, observó cómo se iba de su apartamento. El silencio de Daniel era una confirmación de sus miedos, de no ser suficiente. Pensó en la noche que compartieron y no pudo evitar sentirse usada. ¿Dónde quedó el amor que le había profesado? No quería una vida con ella. El amor, que un día había sido un regalo, se había convertido en un veneno. El silencio de Daniel era una losa que aplastaba a Nora. Lo llamó varias veces, le envió mensajes, pero solo recibió un silencio ensordecedor a cambio. 2 días después, y con el corazón en un puño, decidió ir a su ático. Sabía que se arriesgaba, pero la incertidumbre era peor que cualquier confrontación. Al llegar, el portero le dijo que Daniel había salido de la ciudad, sin dejarle un rastro de a dónde iba. Nora se fue, con el corazón roto. El silencio de Daniel era una confirmación de sus miedos.
No quería una vida con ella. El amor, que un día había sido un regalo, se había convertido en un veneno. Nora se refugió en su abuela, en su trabajo, en su vida sencilla. No quería pensar en Daniel. Pero cada noche, cuando se acostaba, sentía el peso de su ausencia. El aire de la feria de abril estaba cargado de albero, manzanilla y la alegría incontenible de las sevillanas. Nora intentaba que el ritmo de la música arrastrara su dolor, que el bullicio de la gente ahogara el eco de las mentiras. Iba del brazo de Inés, intentando sonreír, pero la imagen de Daniel se reproducía sin descanso en su mente. Era como una herida que no dejaba de sangrar. «Venga, Nora, anímate», le dijo Inés, señalando una caseta iluminada con miles de farolillos. «Hoy es día de fiesta, no de fantasmas del pasado». Nora sintió, aunque sabía que el fantasma no era del pasado, sino de un presente que se había esfumado en un chasquido. Se sentía estúpida. Había bajado la guardia ante un hombre que se movía en un mundo donde ella solo era un pasatiempo. La manta que le dejó en la recepción, las confidencias sobre su abuela, todo parecía ahora parte de un guión que él utilizaba para conseguir lo que quería. Se perdieron entre el mar de volantes y trajes de flamenca, con la esperanza de que la muchedumbre las protegiera. Nora se detuvo ante una de las casetas, hipnotizada por el baile. Cerró los ojos y se dejó llevar por la música, imaginando por un instante una vida sin preocupaciones. Al abrirlos, la imagen se desvaneció. Un hombre alto y de hombros anchos estaba parado al otro lado de la calle. Su mirada la encontró de inmediato. Era Daniel. Su corazón dio un vuelco. La misma mezcla de rabia y anhelo que sentía la paralizó. ¿Qué hacía él allí? No era un hombre de ferias. Su mundo era el silencio de un garaje y el rugido de los motores, no la explosión de colores y música. Él caminó hacia ella, ignorando a la gente que se interponía. Se detuvo a unos metros, sin romper el contacto visual. Inés, percibiendo la tensión, le tocó el brazo. «Creo que los dejo solos». «Te veo en la caseta», murmuró, y se escabulló con discreción. El silencio entre ellos fue más ruidoso que toda la feria. Nora fue la primera en hablar, con una voz que intentaba ser firme, pero se quebró en un hilo. «¿Qué haces aquí, Daniel? Después de todos estos días». Él no respondió directamente. Su rostro estaba tenso, con una expresión de dolor que ella nunca le había visto. «Nora, yo he sido un cobarde». Su voz era ronca, casi inaudible. ¿Un cobarde? ¿Por qué? ¿Por desaparecer? La ironía de Nora se disfrazó de dolor. Por no venir a buscarte antes. Por esconderme de mí mismo, le confesó. Esa mañana, no supe cómo manejar lo que estaba sintiendo, te herí y lo lamento. Nora sintió un escalofrío. La rabia se mezclaba con la duda. Sus palabras luego de lo que compartieron esa noche, tan hirientes. «No te creo. Tú dijiste que solo jugabas». «No, Nora. Tú lo interpretaste así. Yo me refería a que mi vida es un juego de alto riesgo. Que el control es lo único que me ha mantenido a flote. Pero contigo siento que lo pierdo todo. Y me asusta. Me asusta no saber quién soy si no estoy al mando». Daniel se acercó un paso más. El olor a colonia y a gasolina se mezcló con el aroma de la manzanilla. «Mi padre, él era así. Gritos, golpes, sin control. Desde que era un niño, me prometí que jamás haría daño a nadie, que jamás me dejaría llevar por la ira. Por eso me he alejado, Nora. Para no repetir los errores de mi padre. El miedo a perder el control me persigue. Y tú eres la única que ha logrado que lo pierda». La confesión de Daniel la golpeó con la fuerza de un puñetazo.
Vio la vulnerabilidad en sus ojos, la sombra de un dolor tan profundo que la hizo olvidar el suyo propio por un instante. Se dio cuenta de que lo que había interpretado como desinterés era en realidad un muro que él había construido para protegerse a sí mismo, y sin querer, para protegerla a ella. Nora le tomó la mano, sintiendo la dureza de sus dedos. Pero yo estoy aquí, Daniel. Y no me asusta tu historia. Me asusta tu silencio. Él apretó su mano, como si fuera un salvavidas. Ese es mi infierno. El silencio. Cuando me he quedado en el silencio, no he podido ver las cosas con claridad. Y solo he podido pensar en ti. El ruido de la feria se volvió un susurro lejano. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada se dijeron todo lo que las palabras no podían expresar. Nora entendió que lo que había visto no era un hombre jugando, sino un hombre roto, lidiando con fantasmas de su pasado. Daniel, con una delicadeza inesperada, le tomó el rostro entre sus manos. Sus pulgares acariciaron sus mejillas. Te necesito, Nora. Lo necesito todo de ti. Y en ese instante, bajo la luz mágica de los farolillos, se inclinó y la besó. No fue un beso apresurado, ni hambriento. Fue un beso de reconciliación, de disculpa y de promesa. Un beso que supo a miedo y a valor, a dolor y a esperanza. Un beso que borró el pasado y escribió un nuevo futuro. Un beso que les gritó a los dos, en medio del bullicio de la feria, que el corazón roto de un hombre podía ser sanado por el amor de una mujer luchadora. Se separaron para respirar, pero sus frentes quedaron unidas. ¿Qué pasa, Daniel? Susurró Nora. Que por fin he encontrado mi hogar. El brillo de los farolillos de la feria había desaparecido, reemplazado por la luz cruda de la mañana. Nora se sentía ligera, renovada. El beso de Daniel había sido una tregua, una promesa de que lo que sentían era real, digno de ser defendido. Pero la realidad volvió a golpearla apenas puso un pie en el hotel. Los murmullos no eran solo cosa de su imaginación, se hicieron más fuertes. El rumor de su relación con el millonario era el chismorreo del día en la recepción. Se sentía expuesta, como si el mundo de Daniel la estuviera presionando, aunque él no estuviera presente. El primer golpe vino de Victoria, que apareció en el hotel con una mirada melancólica. Se detuvo frente a Nora, no con un aire de superioridad, sino de profunda tristeza. Nora, necesito que me escuches un segundo. Su voz era suave, casi suplicante. Sé lo que está pasando. Y por favor, no creas que vengo a amenazarte. Solo quiero advertirte. Nora, confundida, la observó en silencio. Victoria parecía una mujer al borde de la ruptura, no una villana. Daniel, él no es fácil. Su familia, su pasado, todo eso es una carga enorme. Él cree que está libre, pero yo he estado a su lado durante años y sé que no es así. Su padre le ha dejado una herida profunda que él jamás ha podido cerrar. Victoria hizo una pausa, sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo le he amado incondicionalmente, Nora. Y he intentado todo para que se abriera, para que enfrentara sus miedos. Y él siempre me ha rechazado. Si él no pudo confiar en mí, que soy de su mundo, ¿crees que podrá confiar en alguien como tú, que no entiende lo que es vivir bajo esa presión? Me temo que te va a herir, Nora. Y por más que me duela, creo que te estoy haciendo un favor. La voz de Victoria se quebró al final. Parecía sinceramente enamorada y, en su dolor, creía que la única forma de proteger a Daniel era recuperándolo, o en su defecto, alejándolo de una situación que ella consideraba peligrosa. El segundo golpe llegó unas horas después. Nora salía de su turno cuando se encontró a Rafa esperándola en la puerta, con el ceño fruncido. Nora, ¿qué te pasa? ¿Desde cuándo sales con hombres como él?
le recriminó, sin mala intención, sino con un miedo palpable. Él no es de los nuestros. Hay algo que no encaja. Rafa, por favor, no te metas. Daniel es diferente. ¿Diferente? No sé qué te ha metido en la cabeza, pero no me fío. Puede hacerte daño. Si me hace daño, será mi problema. Pero no lo hará, le interrumpió Nora, con una firmeza que la sorprendió a sí misma. Gracias por preocuparte, pero puedo decidir por mí misma. Esa noche, Daniel la llamó. Su voz sonaba tensa. ¿Puedes venir? Mi madre quiere verte. Quiere que hablemos, le dijo, la última frase con un deje de advertencia. Nora, a pesar del nudo en el estómago, no dudó. Quería mostrarle a él y al mundo que no tenía miedo. Se puso un vestido sencillo pero elegante y condujo su panda hasta la imponente mansión de los Moreno. La casa era tan elegante como Daniel y a diferencia de lo que esperaba, Pilar Moreno la recibió con una sonrisa amable, aunque sus ojos reflejaban una profunda preocupación. Nora Fernández, ¿verdad? Dijo Pilar, su voz suave. Daniel me ha hablado de ti. Me alegro de que hayas venido. Pilar la llevó a un salón luminoso y le ofreció té, con una hospitalidad que desarmó a Nora. Mira, Nora. Te pido que me escuches con la mente abierta. Soy una madre que ha visto a su hijo sufrir. Entenderás por qué me preocupa su aparente relación y en cómo puede afectarlos a ambos. Pilar se detuvo, su mirada se perdió en el pasado. El padre de Daniel era un hombre muy difícil. Él se crió entre gritos, golpes y un silencio que era incluso peor. Daniel se construyó una coraza, un control tan férreo, que no permite que nadie se le acerque. Yo, su madre, soy la primera que lo sufre. Pilar miró a Nora, con las manos entrelazadas en su regazo. Te veo, Nora. Veo que eres una mujer buena, que luchas por lo tuyo. Y por eso me asusta. Me asusta que te acerques tanto a Daniel. Temo que su pasado te arrastre con él, que su miedo a amar te acabe destruyendo. No sé si él está preparado para una mujer tan luminosa como tú. Y no sé si tú estás preparada para la oscuridad que lleva a cuestas. Daniel se acercó a Nora, posando una mano protectora en su espalda. La tensión era palpable. Madre, Nora no tiene miedo. Y yo tampoco lo tengo ya. Te pido que seas sincera contigo misma, Nora, insistió Pilar, con una mirada suplicante. La vida de mi hijo es difícil. Él necesita a alguien que le ayude a cargar con su pasado, no a alguien que lo ignore. Solo te pido que seas prudente. Con esas palabras, Pilar abandonó la habitación, dejando a Daniel y Nora solos, rodeados de un silencio abrumador. Daniel se sentó en el sofá, pasándose las manos por la cara, derrotado. Lo siento, Nora. Mi madre solo tiene miedo. Lo sé. Pero no importa. Ya no me asustan. Nora se sentó a su lado, tomando su mano. Lo que me asusta es que te rindas. Daniel la miró, sorprendido. No me voy a rendir. No contigo. Ni yo. He estado pensando en lo que dijo Rafa, en lo que dijo Victoria y en lo que dijo tu madre. Tienen miedo. Rafa, de que me rompas. Victoria, de perderte. Tu madre, de que yo no pueda soportar tu dolor. Pero en esta historia, los únicos que podemos rompernos somos tú y yo si no estamos juntos. Daniel sonrió, un destello de luz en su rostro atormentado. De todos los rincones de los que he venido, no me imaginé que el lugar donde sentiría más presión sería el de mi propia familia. Siempre he estado solo. Ya no estás solo. Y si el precio de nuestro amor es enfrentar los miedos de tu madre, la desesperación de Victoria y la preocupación de mis amigos, pues pagaremos ese precio.
No seremos la historia que ellos quieren que seamos, sino la que nosotros queremos escribir, dijo Nora, con la voz llena de una determinación que lo encandiló. Daniel la atrajo hacia él en un abrazo. La calidez de su cuerpo contra el de él era la única verdad en medio de todo ese caos. El beso que le dio después no fue de pasión, sino de gratitud. Fue un pacto silencioso, ellos contra el mundo. Habían superado el primer quiebre y ahora estaban listos para enfrentar las ansiedades y los miedos. Sabían que las batallas no terminarían, pero al menos, por primera vez, no las librarían solos. Los días siguientes al reencuentro en la feria y la conversación con Pilar fueron una prueba de fuego. En el hotel, los murmullos se habían convertido en un eco constante. Los clientes habituales, que antes la trataban con afecto, ahora la miraban con recelo, como si su amor por un hombre rico la hubiera vuelto una ladrona. Nora se sentía herida y, por primera vez, avergonzada. El mundo, o al menos su pequeño y humilde mundo, la estaba juzgando. Daniel se dio cuenta de su malestar. La visitaba casi a diario, y su presencia, que antes era una fuente de tensión, ahora se había convertido en un refugio. Él no se inmutaba ante las miradas o los comentarios, como si estuviera acostumbrado. Su calma era el bálsamo que ella necesitaba. Una tarde, la encontró sentada en la recepción, con la mirada perdida. ¿Qué pasa, Nora?, le preguntó, su voz baja y serena. ¿Qué me duele? Duele sentir que me critican, que mi vida ya no me pertenece. Daniel tomó su mano. Lo sé. Pero los rumores no nos definen. Lo que está en tu corazón, eso es lo real. ¿Confías en mí? Ella asintió, pero la duda seguía allí. Confiar en él era fácil, pero confiar en su mundo, eso era otra historia. La vida le dio una sacudida que borró de golpe todas las demás preocupaciones. Ese mismo día, Inés apareció en el hotel con el rostro pálido. Nora, es la abuela. Carmen no está. Salió a comprar el pan y no ha vuelto. Ya la hemos buscado por todo el barrio, pero no está. El corazón de Nora se detuvo. El pánico la invadió. Carmen sufría pequeños despistes, pero nunca se había perdido. Nora intentó mantener la calma, pero el terror era un torbellino que la arrastraba. Tenemos que ir a la policía. Y llamar a los hospitales. Gritaba, sin saber por dónde empezar. Daniel, que había presenciado la escena, actuó de inmediato. Su voz, firme y segura, cortó el pánico. Tranquila. Nos vamos a dividir. Inés y yo iremos en el coche a buscarla por las calles principales. Tú quédate aquí, por si regresa. Avísame a la primera noticia. Nora, aturdida, asintió. Se dio cuenta de que no estaba sola. La frialdad y el control de Daniel, que antes la habían intimidado, ahora eran su mayor consuelo. Él no se había quedado a un lado, se había metido de lleno en su mayor problema, sin dudarlo. Las horas se convirtieron en un infierno. Nora caminaba de un lado a otro en la recepción, contestando llamadas inútiles y sintiendo el peso de la culpa. ¿Cómo se había descuidado así? Justo cuando la desesperación estaba a punto de consumirla, sonó su teléfono. Era Daniel. Nora, la hemos encontrado. ¿Está bien? El alivio la invadió de golpe. Lloró, las lágrimas calientes de miedo y gratitud. ¿Dónde está? ¿Cómo la encontraste? Estaba sentada en un banco en el parque de María Luisa. Estaba confundida, pero bien. Me quedo con ella, vamos a llevarla al hospital para que la revisen y enseguida la llevamos a casa. Nora se dirigió al hospital con el alma en vilo. En el pasillo, vio a Daniel sentado al lado de Carmen, que tenía una manta sobre los hombros. Él le hablaba con una ternura infinita,
contándole anécdotas para distraerla. La imagen le tocó el alma. El hombre distante y atormentado que había conocido en el garaje ahora era un pilar para su abuela. Cuando Carmen fue dada de alta, Daniel la ayudó a llegar al Panda. Nora se sentó en el asiento de atrás, sujetando la mano de su abuela. El viaje de regreso fue silencioso, pero ese silencio estaba lleno de significado. Una vez en casa, Daniel se despidió con una caricia en la mejilla de Nora. Ella lo detuvo. «Quédate, por favor». Él asintió. Después de asegurarse de que Carmen estaba a salvo en su cama, Nora se sentó con Daniel en el sofá, agotada. Él la abrazó, permitiendo que se apoyara en su hombro. «Gracias, Daniel. De verdad. No sé qué habría hecho sin ti. No tienes que agradecerme. Es lo que hacemos. Nos cuidamos el uno al otro». Ella suspiró. La verdad de sus palabras le pesaba. Su mundo y el de él no se fusionaban. Su mundo de hostal y abuela era una carga. Y el de él, una amenaza. No sé si esto va a funcionar. Mi vida es una complicación. No puedo arrastrarte a esto. Él la miró directamente a los ojos. Nora, mi vida siempre ha sido una complicación. Pero tú me has enseñado que no tengo por qué llevarla solo. He pasado años creyendo que los problemas eran una carga. Pero tú no eres un problema. Eres mi hogar. Y si tu abuela es tu ancla, entonces es mi ancla también. Si tienes que luchar por ella, yo lucharé contigo. No me voy a ir a ninguna parte. Sus palabras la golpearon con la fuerza de una verdad innegable. Había visto la clase de hombre que era, no con las palabras, sino con sus acciones. La había ayudado a encontrar a su abuela, la había apoyado en un momento de crisis, y no le importaba su humilde vida. Daniel no quería huir de sus problemas, quería enfrentarlos. Y por fin, Nora pudo confiar. Totalmente. El amor no era un cuento de hadas, era un acto de valentía. Y por primera vez, no tuvo dudas de que su relación era la elección más valiente que había hecho en su vida. La calma después del huracán de los últimos días era casi extraña. Nora se encontró a solas con Daniel. Desde que habían encontrado a Carmen, algo en Daniel había cambiado. No era menos cariñoso, pero su mirada estaba más ausente, su mente en otro lugar. Se movía con una cautela que a Nora le resultaba inquietante. Se servía un vaso de agua con una precisión robótica, como si un movimiento brusco pudiera romper algo. «¿Qué te pasa, Daniel?», le preguntó, con suavidad. Él no respondió de inmediato. Se sentó en el sofá, hundiéndose en los cojines, y se pasó la mano por el cabello. «No lo sé. Es ya presión. De mi madre, de las habladurías. De todo». Nora se sentó a su lado y tomó su mano. «Pero estamos juntos en esto. Tú me dijiste que no me ibas a dejar sola». Él asintió, pero su mirada estaba fija en un punto vacío. «Y no lo haré. Es solo que a veces, siento que voy a explotar. Mi padre era así. Era como una olla a presión. Y un día, estallaba. Gritos, golpes. Descontrol». La voz de Daniel era apenas un susurro. La confesión era tan cruda que a Nora se le heló la sangre. Nunca lo había visto tan vulnerable, tan honesto sobre su dolor. El otro día, en el garaje, continuó él, con los ojos cerrados, como si estuviera reviviendo la escena. «Tuve un problema con un motor. Y me frustré. Le di un puñetazo a una de las herramientas. Me vi a mí mismo. Y vi su cara. La cara de mi padre». Daniel respiró hondo. «Toda mi vida me he prometido que jamás sería como él. He guardado mis emociones bajo 7 llaves.
Me he forzado a ser frío, a tener el control sobre todo. Pero contigo me he abierto. Y tengo miedo de que, al abrirme, se libere todo lo que mi padre me dejó. Me aterra pensar que un día, en un momento de rabia, pueda hacerte daño. Que no pueda controlarme. Que te pierda. La voz se le quebró. No eran palabras, era el sonido de un hombre que se derrumbaba, que tocaba fondo. Nora lo miró y vio al niño asustado que se escondía del mundo, al hombre que temía a sus propios demonios. No sintió miedo. Sintió un amor tan inmenso, que le dolió el pecho. Lo abrazó. Con fuerza, como si quisiera que su propio amor fuera un escudo contra el dolor que él sentía. Daniel, mírame. Lo obligó a mirarla. Tú no eres tu padre. Su violencia te marcó, sí. Te dejó una herida. Pero la forma en que has luchado contra ella, la forma en que te has esforzado por ser diferente, eso te define. Él era un hombre que no se controlaba, tú eres un hombre que se controla, aunque te cueste. Él hería a la gente que amaba. Tú tienes miedo de herirme. Eso es lo que te diferencia de él. Daniel se apartó, sus ojos llenos de lágrimas. Pero siento que no puedo con esto. Siento que, si me abro más, lo perderé todo. Daniel, no te vas a derrumbar. Te vas a romper. Y está bien. Nora tomó sus manos, las apretó contra su pecho. Estás rompiendo esa coraza que te construiste. Y te vas a reconstruir. Pero esta vez, vas a hacerlo conmigo. Y yo te prometo que nunca te voy a dejar. Las palabras de Nora eran un bálsamo para su alma atormentada. Él la miró con una mezcla de gratitud y asombro. Nadie le había dicho nunca que no tenía que ser perfecto, que era aceptable estar roto. En ese instante, supo que ella no era solo un refugio, era su salvación. No le tenía miedo a su vulnerabilidad, no se asustaba de su oscuridad. Se levantó del sofá, mirándola. El aire se cargó de una electricidad diferente, no de tensión, sino de una verdad cruda. Nora también se puso de pie, y se pararon uno frente al otro, en medio de la sala. Desde el día del choque no he podido dejar de pensar en ti, murmuró él, con la voz aún ronca de emoción. Yo tampoco he podido dejar de pensar en ti, respondió ella, sin dudar. Y en ese instante, en la intimidad de su apartamento, en el silencio que ya no era tenso, Daniel se inclinó y la besó. No como el beso apasionado de la feria. Este fue un beso de rendición, de confianza, de dos almas que se encuentran en el lugar más oscuro y prometen ser luz la una para la otra. Fue un beso que le dijo que sus miedos eran sus miedos, no su destino. Y que, a partir de ese momento, no tendría que enfrentarlo solo. Nora se despertó al amanecer, envuelta en la manta que Daniel le había dejado la primera vez que la acompañó. Se sintió más segura que nunca. En el silencio de la mañana, mientras el sol de Sevilla se filtraba por las persianas, se dio cuenta de que lo amaba. No a la idea de él, ni al hombre misterioso del Ferrari, sino al hombre que le había revelado sus más profundos miedos. Y sabía que él la amaba a ella, no a la chica que soñaba con un hostal, sino a la mujer que no le temía a su oscuridad. Se levantó con cuidado para no despertarlo. En la cocina, mientras se preparaba un café, notó la mancha de aceite en su camiseta. Daniel, que ya había puesto un pie en la cocina, la miró y sonrió. Esa es la señal de que has estado en mi garaje, Nora. Es como tu firma. Ella se rió. Pero la risa se desvaneció en el aire. De repente, una punzada de náuseas la invadió. Se tambaleó, apoyándose en la encimera. Daniel se acercó de inmediato, con el rostro lleno de preocupación. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? No lo sé, murmuró, la cabeza le daba vueltas. Es solo un mareo.
Daniel la tomó en sus brazos. Vamos, te llevo de nuevo a la cama. Mientras él la ayudaba a caminar, una extraña sensación de premonición la invadió. Un miedo que no tenía nada que ver con Daniel o su pasado. Un miedo completamente diferente y a la vez, el más familiar del mundo. Nora se llevó la mano al vientre, sin ser consciente de lo que hacía. El mareo era real, la náusea también. Y aunque aún no lo sabía, su vida, y la de Daniel, habían cambiado para siempre en esa noche de promesas y confesiones. Un nuevo mundo se abría para ellos. El tiempo, que solía ser un flujo constante, se había detenido para Nora. Desde esa mañana con Daniel, los mareos y las náuseas se habían vuelto su rutina. Cada punzada de malestar era un recordatorio silencioso de una posibilidad que se negaba a nombrar. Había investigado en secreto, leyendo artículos y consultando foros en Internet, y el miedo crecía con cada búsqueda. No era un miedo a Daniel, sino a la vida misma, a la magnitud de un cambio que lo abarcaba todo. Una mañana, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, se detuvo frente a una farmacia. La imagen de Daniel, con su mirada protectora, se cruzó en su mente. Él era el único que podía acompañarla en ese momento, pero la idea de arrastrarlo a esto, de añadirle una complicación tan grande a su vida, la paralizó. Compró la prueba de embarazo con manos temblorosas y la escondió en su bolso, como si fuera un crimen. En el baño de su pequeño apartamento en Triana, cerró la puerta con llave. Se miró en el espejo, intentando reconocerse. ¿Quién era la mujer que estaba a punto de tomar esa prueba? ¿Era la recepcionista soñadora que ahorraba para su hostal? ¿O era alguien completamente nueva? Los segundos se volvieron una eternidad. El positivo en la pantalla de la prueba fue una sentencia, una verdad innegable que le cayó encima con el peso de una losa. El pánico se apoderó de ella. No podía ser. No en ese momento, no con Daniel, un hombre que estaba luchando contra sus propios demonios. El mundo de Nora se derrumbó. La noticia, que en otras circunstancias habría sido motivo de alegría, se convirtió en una losa en su pecho. ¿Cómo se lo diría a Daniel? ¿Cómo reaccionaría él? El silencio de él, su miedo a amar, sus palabras hirientes, su inconstancia, se le hicieron más evidentes. Tenía miedo de su reacción, de que la abandonara, de que le dijera que no estaba preparado para ser padre. Nora se sentó en el suelo frío, con la prueba en la mano, y las lágrimas le quemaron las mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de pánico. Pánico por el hostal, el sueño de toda su vida, que de repente parecía tan lejano. Pánico por la reacción de su abuela, que había puesto toda su esperanza en ella. Y, sobre todo, pánico por Daniel. ¿Acaso esto era lo que él temía? Que al abrirse al amor, la vida le enviaría una carga que no podría soportar. Las palabras de su madre, de Victoria, y de su propio miedo resonaron en su cabeza: la vida es un juego de alto riesgo, Nora, no tienes espacio para errores. Y esto era más que un error, era una vida. ¿Podría Daniel, el hombre que temía perder el control, aceptar la responsabilidad de una familia? Ella lo había visto vulnerarse, abrir su corazón, pero esta era una prueba diferente. Una prueba de fuego. Pasó todo el día en una especie de trance. Cuando Daniel la llamó, no se atrevió a contestar. Se sentía como una mentirosa, una intrusa en la vida de ese hombre. ¿Cómo iba a decirle que su amor había tenido una consecuencia tan grande, tan definitoria? ¿Se asustaría y huiría? El miedo la consumía. Esa noche, no cenó. No pudo. Le dolía la cabeza y el estómago se le revolvía. La única imagen que podía ver era la de Daniel mirándola con decepción. Se obligó a recordar sus palabras: estaré a tu lado, en lo bueno y en lo malo. Pero,
¿era esto malo o simplemente una prueba de que su amor era real? La respuesta a su pregunta llegó al día siguiente. Daniel no se rindió. Se presentó en la puerta de su apartamento con una flor en la mano y una mirada que lo decía todo. Nora, ¿por qué no contestas? Me tenías preocupado. Nora lo hizo pasar. La casa, que solía ser un refugio de paz, se sentía como una jaula. El silencio entre ellos era insoportable. Daniel notó su malestar y su rostro se llenó de preocupación. ¿Qué pasa? ¿Es tu abuela? ¿Es la gente del hotel? Dime qué sucede. Las palabras se le atoraron en la garganta. La verdad se sentía como una piedra pesada. Daniel la tomó de la mano y la obligó a sentarse en el sofá. Nora, mírame. Me prometiste que no me dejarías solo con mis demonios. No me dejes solo con los tuyos. No me apartes. Lo que sea, lo enfrentaremos juntos. Su voz era tan llena de amor y honestidad que rompió el muro de miedo que Nora había construido. Las lágrimas, que había contenido todo el día, se desbordaron. Tomó la mano de Daniel entre las suyas y la apretó contra su vientre, con la mano que sostenía la prueba de embarazo temblando. Daniel, hay algo que necesito decirte. Es sobre nosotros. Daniel la miró, su corazón lleno de preocupación y su mente llena de preguntas. Sabía que su respuesta lo cambiaría todo, pero no podía prever la magnitud de lo que estaba a punto de escuchar. El silencio se prolongó. Y en la sala, por primera vez, no solo estaban ellos dos. Había una nueva vida, una promesa, que esperaba a que ellos encontraran el valor para aceptarla. Estoy embarazada. El silencio en el apartamento de Nora se hizo insoportable, pesado, lleno de un pánico mudo. La mano de Nora, temblorosa, seguía sobre su vientre. Daniel la miraba, y en sus ojos se reflejaba una tormenta de emociones que se negaba a exteriorizar. Pasaron los segundos, y luego un minuto. Él no hablaba, no se movía. Su rostro, generalmente tan expresivo en el control, era ahora una máscara de terror. Nora, a su vez, se sintió arrastrada por el mismo abismo de miedo que la había consumido días antes. Daniel, murmuró ella, con la voz ahogada. Por favor, di algo. Él no respondió. Se levantó del sofá, con una lentitud que le rompió el corazón a Nora, y se fue a la ventana. Miró hacia la calle, hacia Triana, como si estuviera buscando una ruta de escape. Su postura era rígida, los hombros tensos. Era el mismo hombre que conoció en el garaje, encerrado en sí mismo, construyendo un muro invisible entre ellos. Nora lo había temido. Había temido que al enfrentarse a un problema tan grande, él se rindiera. Y, en ese instante, creyó que así sería. Se levantó con una dignidad que no sentía. Lo entiendo, dijo, la voz le tembló, pero se obligó a mantenerse firme. Entiendo si necesitas tiempo. Entiendo si esto es demasiado para ti. Al oírla, Daniel cerró los ojos y se pasó una mano por la cara, como si se limpiara una telaraña invisible. No. No es eso, Nora. Es que no sé. ¿No sabes qué, Daniel? Lo retó, la rabia se mezclaba con el dolor. ¿No sabes si puedes con esto? ¿No sabes si puedes ser padre? Él se giró de golpe. No sé si puedo ser un buen padre. Nora, mi padre, ¿entiendes? Llevo toda mi vida huyendo de su sombra. Llevo toda mi vida intentando no cometer sus errores. Y ahora, esto es la prueba de fuego, ¿no? La vida me está poniendo a prueba. ¿Seré como él? ¿Estaré a la altura? Su voz era un grito ahogado de terror. La confesión de sus miedos la golpeó con la fuerza de un huracán, pero esta vez, Nora estaba preparada.
Ya no había un muro entre ellos. Había una verdad, dolorosa y real. Nora se acercó, tomando sus manos. Las de él estaban frías. Daniel, mírame. Su voz era una caricia, un bálsamo para su alma atormentada. No es la vida la que te pone a prueba. Eres tú. Eres tú quien tiene que decidir si vas a seguir huyendo de la sombra de tu padre o si vas a empezar a construir tu propia luz. Ella lo obligó a mirarle el rostro, a ver la honestidad en sus ojos. Tú no eres él. Su violencia no te define, tus miedos no te controlan. ¿Sabes por qué? Porque te atreviste a abrirte a mí. Porque has venido a buscarme a pesar de las críticas. Porque me has ayudado a encontrar a mi abuela. Eres un hombre bueno, Daniel. Eres el hombre más valiente que conozco. Y el hecho de que tengas miedo, el hecho de que me lo digas, es la prueba de que no serás como él. Él hería a la gente que amaba. Tú estás aterrorizado de herirme. Nora le tomó la mano y la puso sobre su vientre, con firmeza. Y mira, esta vida que está creciendo aquí es una consecuencia de nuestro amor. No es una trampa ni un castigo. Es una promesa. La promesa de que, a pesar de todo, hay algo bueno que puede nacer de nosotros. Y no te voy a dejar solo con esto. Te voy a acompañar en cada paso. Pero necesitas decidir, Daniel. ¿Vas a quedarte y ser el padre que nunca tuviste, o vas a huir de la persona en la que te has convertido? Daniel la miró, y en su mirada vio un cambio. El miedo seguía allí, pero también había algo más. Una luz de determinación. Un destello de amor. Su rostro se suavizó. Se llevó la mano al vientre de ella, con la palma plana, como si intentara sentir una conexión que aún no existía. Nora. Te prometo que voy a ser el hombre que necesitas. Voy a ser el padre que ese niño o niña se merece. Se arrodilló, no con un anillo, sino con un corazón lleno de un amor que era más valioso que cualquier joya. Toda mi vida he buscado tener el control. Y ahora, por fin, entiendo que no lo necesito. Te necesito a ti. Te necesito a mi lado. Y necesito a ese bebé. Las lágrimas de Nora cayeron sobre su rostro. No podía hablar, su corazón estaba demasiado lleno de emoción. Era el compromiso más hermoso que jamás le hubieran hecho. Un compromiso que no se basaba en el estatus o la reputación, sino en el amor, el miedo y la valentía. Daniel se puso de pie, la abrazó con fuerza. No seré el hombre que tenía miedo de ser. Voy a ser tu compañero. Y de nuestra historia, la que empezó con un accidente, nacerá la cosa más hermosa de mi vida. El mundo de Daniel se había reducido a una sola verdad: Nora estaba embarazada. La noticia, que en la superficie debía ser motivo de alegría, se sentía como un terremoto que lo sacudía hasta los cimientos. A pesar de la profunda conversación que tuvo con Nora, la sombra de su padre se cernía sobre él con una fuerza renovada. El miedo a ser él, a repetir un ciclo de violencia y frialdad, era un fantasma que lo acosaba sin descanso. No podía hablar de ello con Nora. Ella lo veía como un héroe, como un hombre valiente. ¿Cómo decirle que, en el fondo, temía no serlo? Necesitaba hablar con alguien que conociera su mundo, que entendiera la oscuridad que llevaba. Y la única persona que se le ocurrió fue Victoria. No con una intención de buscar consuelo en el pasado, sino de cerrar un capítulo. La llamó. La invitó a tomar un café. Ella, para su sorpresa, aceptó sin dudarlo. Se encontraron en un café en el centro, lejos de miradas indiscretas. Victoria se veía diferente. Menos a la defensiva, más vulnerable. El aire de superioridad que siempre la rodeaba había desaparecido. Estoy sorprendida de que me llamarás, Daniel, dijo ella, con una media sonrisa.
Creí que nuestra relación ya había terminado. No esperaba que termináramos mal, respondió él, con voz ronca. Solo necesitaba hablar con alguien que entienda. Victoria asintió con una mirada comprensiva. ¿Entender qué? ¿Qué Nora te ha cambiado? Créeme, eso lo entiendo perfectamente. Lo veo en ti. Daniel suspiró y bebió su café. Las palabras le costaban. Es más que eso. Nora está embarazada. El silencio que siguió fue denso. La expresión de Victoria no fue de celos o rabia. Fue de asombro, y luego, de una tristeza genuina. Una tristeza no por lo que había perdido, sino por lo que él iba a tener. Vaya. Así que Nora sí que te ha atado. Su voz era suave, sin una pizca de veneno. Felicidades, supongo. No. No me ha atado. Y ese es el problema. No lo siento como una atadura. Siento que me he entregado. Y estoy aterrado. Victoria lo miró fijamente. ¿Aterrado de qué? ¿De que tu padre te desherede? ¿De que tu mundo se caiga a pedazos? Daniel negó con la cabeza. De ser un padre. De ser como él. Victoria, tú no lo sabes todo, pero mi padre tenía una furia que no podía controlar. Y yo soy su hijo. Por mucho que luche, tengo su sangre. ¿Qué pasa si un día pierdo el control? ¿Si le hago a mi hijo lo que él me hizo a mí? La confesión de Daniel fue cruda, sin adornos. Victoria se quedó en silencio por un momento, asimilando la magnitud de su miedo. ¿Tanto te afecta eso? Preguntó, con una voz que era casi una caricia. Siempre creí que eras un hombre frío. Pero ahora te veo, y veo que eres un hombre aterrorizado. Lo soy. Daniel. Ella se inclinó sobre la mesa, con una mirada que era tan intensa que lo obligó a escucharla. Yo amaba al hombre que creía que eras. Al hombre perfecto, al que no se inmutaba. Nora no amó a ese hombre. Ella amó al hombre que se rompió en un accidente, al que se preocupó por ella, al que le confió sus noches de insomnio. Nora ama tu vulnerabilidad. Y por eso, Daniel, no serás como tu padre. Él la miró, incrédulo. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque tu padre no tenía miedo, dijo Victoria, con una convicción que la hizo parecer una mujer diferente. Él no sentía remordimientos. Él hacía daño y no se inmutaba. Tú tienes pánico de hacer daño. Tu miedo a ser como él es la prueba de que no lo serás. Victoria tomó la mano de Daniel, una muestra de afecto que lo sorprendió. Un padre no es un nombre. No es un estatus. Un padre es un acto de amor. Y tú, Daniel, estás eligiendo amar. Has elegido a Nora, una mujer que te ha enseñado que es seguro sentir. Y si eres capaz de sentir un amor tan grande, serás un buen padre. Serás el padre que tú siempre necesitaste. Las palabras de Victoria lo golpearon con la fuerza de una revelación. Tenía razón. El miedo no era un signo de debilidad, sino de amor. Amaba tanto a Nora y al bebé que crecía en ella, que el solo pensamiento de hacerles daño era insoportable. Y esa era la diferencia crucial. Daniel se sintió liberado. No de su pasado, sino de la idea de que su pasado lo definiría. Miró a Victoria y le vio por primera vez. Una mujer rota, sí, pero también una que había amado a su manera. Gracias, Victoria, le dijo, con sinceridad. Ella le sonrió, y en esa sonrisa no había resentimiento, solo una paz que ella había encontrado en su propio camino. Ve a casa, Daniel. Y sé el hombre que eres, no el que tu padre te dijo que serías. Ve y sé un padre. La mañana después de la confesión y el compromiso,
El sol de Sevilla brillaba con una luz que no era solo física. Nora se despertó en los brazos de Daniel, y el mundo que la había asustado el día anterior ahora se sentía como un lugar lleno de posibilidades. Se miraron, y en sus ojos vieron un reflejo de lo que habían prometido, una vida construida sobre la verdad y la valentía, no sobre el miedo. ¿Estás lista?, le preguntó Daniel, con una calma que a Nora le resultaba tranquilizadora. Sí, respondió ella, sin dudar. No puedo tener miedo si estoy contigo. Su primera parada fue en el pequeño apartamento de Nora en Triana. La abuela Carmen estaba sentada en su sillón, tejiendo, con la misma serenidad que había mantenido a flote a la familia por años. Nora se arrodilló a sus pies, y con la mano de Daniel en su espalda, le contó la noticia. Carmen dejó caer sus agujas. Sus ojos, llenos de la sabiduría de los años, se posaron primero en Nora, luego en Daniel. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. Nora, susurró, con la voz temblorosa de emoción. Mi niña. Sabía que eras una luchadora. Y tú, joven, dijo, mirando a Daniel, el alma de mi nieta es un tesoro. Cuídala. La reacción de Carmen no fue de juicio, sino de una alegría pura y sincera. Ella abrazó a su nieta, y luego a Daniel, acogiéndolo en su familia sin dudarlo. El amor de su abuela fue la primera prueba de que estaban en el camino correcto. Después de la bendición de Carmen, se dirigieron a la imponente mansión de los Moreno. Esta vez, Nora no sintió la presión de la primera vez. Se sentía fuerte. En el salón, Pilar los esperaba, con una expresión de ansiedad que no podía ocultar. Daniel fue directo. Madre, tenemos algo que decirte. Nora y yo vamos a ser padres. Pilar no reaccionó con la furia o la crítica que Nora esperaba. Su rostro se descompuso en una mezcla de shock y una vulnerabilidad que nunca había visto. ¿Pero un bebé?, murmuró, sus ojos llenos de una incertidumbre inmensa. Sí, un bebé, afirmó Nora, con calma. Nos amamos. Y este niño es la prueba de que el amor es más fuerte que los miedos. Pilar se levantó, se acercó a Daniel y le acarició el rostro. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Daniel, dijo, su voz quebrada. Yo nunca pude darte un hogar. Siempre tuve miedo. Y ahora, tú estás construyendo uno. Pilar se volvió hacia Nora, tomando sus manos. Nora, te pido perdón. Te juzgué sin conocerte. Creí que este mundo te haría daño, pero tú le has dado a mi hijo lo que yo nunca pude darle, la valentía para ser un buen hombre. Mi nieto o nieta será un Moreno. Pero sobre todo, será un hijo del amor que ustedes se tienen. La aceptación de Pilar fue la verdadera victoria de Daniel. Era la confirmación de que no era como su padre, de que había roto el ciclo. El último obstáculo fue Rafa. Nora se encontró con él en el taller, con el olor a aceite y metal. Le contó todo, la prueba, el miedo de Daniel y la decisión final. La expresión de Rafa cambió de la preocupación al asombro. Nora, dijo, con voz baja. Solo quería protegerte. Tenía miedo de que te hiciera daño. Lo sé, Rafa. Y gracias. Pero Daniel no es un hombre malo. Es un hombre que ha luchado toda su vida para no serlo. Y no me está haciendo daño. Me está amando. Y este bebé es la prueba de que vale la pena luchar por el amor. Rafa, conmovido, la abrazó con torpeza. Entonces cuídense. A ti, y al pequeño. Siempre seré su protector. En los días siguientes, Nora y Daniel planificaron su futuro. Nora aún soñaba con el hostal, y Daniel la apoyó completamente. No sería fácil, pero ahora lo harían juntos. Él le mostró planos,
La ayudó a buscar propiedades, y el proyecto que alguna vez fue solo suyo se convirtió en un sueño compartido. Un sueño que incluía una cuna, un cochecito y un jardín donde su hijo podría jugar. En la curva de la calle donde el panda había chocado con el Ferrari, Nora y Daniel se detuvieron. Nora puso su mano sobre su vientre, sonriendo. Mira, Daniel. Todo empezó aquí. Daniel la abrazó por la cintura, besando su frente. No fue el golpe lo que nos unió, Nora. Fue el milagro que nació de ese golpe. Miraron hacia el horizonte, hacia un futuro que, aunque incierto, era completamente suyo. El accidente fue el inicio de todo. El amor, la valentía y la vida que crecía entre ellos serían su legado. 5 años después, el viejo edificio de la calle Betis, a pocos metros del río Guadalquivir, ya no era solo un sueño. Las letras de madera talladas sobre la entrada decían, La posada de Nora. Daniel, con un pincel en la mano, había insistido en que el nombre fuera solo el de ella, pero al final, cedieron a su capricho y pintaron un pequeño logo en la esquina, la silueta de un panda junto a la de un Ferrari. Una fusión de sus dos mundos, que ahora era el hogar de su familia. Nora, con una sonrisa que ya era parte de su rostro, observaba la escena desde la puerta de la recepción. Su pelo caía en rizos sueltos sobre los hombros, y la felicidad en sus ojos era tan palpable como el aire cálido de la primavera sevillana. El hostel era exactamente como lo había soñado, pero multiplicado por 1000. Cada rincón, desde el patio andaluz con sus macetas de geranios hasta las habitaciones decoradas con cuadros de pintores locales, respiraba la esencia de Nora, nobleza, calidez y un cariño genuino por la gente. Daniel se acercó a ella, limpiándose las manos con un trapo. Su rostro, que antes llevaba una expresión de tensión constante, estaba relajado, surcado por arrugas de risa en los ojos. No había rastro del hombre que se había escondido tras una coraza de control. Ahora, era un padre, un esposo y un socio. Y la felicidad le sentaba bien. No sé cómo lo has hecho, Nora, murmuró, mirándola con adoración. Has creado un hogar. No solo para nosotros, sino para todos los que entran por esa puerta. No lo hice sola, respondió ella, tomando su mano. Te lo dije, esto es nuestro. Un grito de alegría interrumpió la intimidad del momento. Lucas, de 4 años, corría por el patio con un coche de juguete. Tras él, su hermana menor, Sofía, de 3, intentaba seguirle el paso. Los niños eran la viva imagen de sus padres. Lucas, con los ojos oscuros y la seriedad de Daniel, pero con la risa espontánea de Nora. Y Sofía, con el pelo castaño y los ojos claros de su madre, pero con una curiosidad insaciable que la hacía ir de aquí para allá. Los dos se detuvieron en el centro del patio, junto a una pieza de museo que había sido el inicio de todo, el viejo panda de Nora. Ahora, no era el coche abollado del pasado, sino una pieza restaurada a la perfección, con su pintura roja brillante y su motor rugiendo suavemente. A su lado, un pequeño Ferrari de juguete, réplica exacta del original, esperaba a ser manejado por las manos de los niños. Daniel había insistido en que el panda se convirtiera en una obra de arte y que se quedara en el patio. Es la prueba de que los sueños, aunque parezcan modestos, son los que nos salvan, le había dicho a Nora. Lucas, con el ceño fruncido, se subió al asiento del conductor del panda, mientras Sofía se sentaba en el capó del Ferrari de juguete, riendo. Era la imagen perfecta de la vida que habían construido, un equilibrio entre la humildad de Nora y la ambición de Daniel. La abuela Carmen, con su pelo blanco recogido en un moño, se acercó con una bandeja de churros. Sus ojos, llenos de amor, brillaron al ver a sus nietos jugando y a su nieta tan feliz. El desayuno está listo, dijo, su voz tan dulce como siempre. Y la vida, hijos míos, está lista para ser vivida.
La vida de Nora se había vuelto una melodía perfecta. El trabajo en el hostal era duro, pero no había una tarea que no disfrutara. Recibir a los huéspedes, mostrarles la belleza de Triana, compartir historias con ellos. El proyecto que había sido su salvación se había convertido en la base de su felicidad. Y Daniel era su ancla. Él se encargaba de la parte financiera, de los proveedores, de todo lo que a ella le costaba. Había un respeto mutuo, una admiración silenciosa por las fortalezas del otro. Victoria había desaparecido de sus vidas, pero de vez en cuando, Nora se cruzaba con su madre, Pilar. La mujer que un día había sido tan desconfiada ahora la saludaba con una sonrisa. Se había convertido en una abuela devota, que visitaba a sus nietos con regalos y que no perdía la oportunidad de abrazar a Nora, demostrándole una aceptación que iba más allá de las palabras. La sombra de su padre seguía allí, pero Daniel ya no la temía. La había aceptado como parte de su historia, pero no de su futuro. Sabía que no estaba solo. Su familia era su escudo. Por las tardes, cuando el sol se ponía y los niños dormían, Nora y Daniel tenían un ritual. Se tomaban de la mano y caminaban por las calles de Triana, recordando los viejos tiempos. Paseaban por el puente, por la calle Pureza, y se detenían en la esquina donde el panda había chocado con el Ferrari. ¿Te acuerdas?, murmuró Nora, un día, con la mano sobre el brazo de Daniel. ¿Del trato? ¿De tu valentía? Claro que me acuerdo, dijo él, con una sonrisa, rememorando el día en que su vida había cambiado. Creí que era el fin. Que había perdido el control. Pero ese fue el día en que mi vida, de verdad, empezó. Tenía tanto miedo de decirte que estaba embarazada, confesó ella, su voz suave y llena de un amor que le oprimía el pecho. Creí que te asustarías, que huirías. Nora, tú no fuiste mi problema. Tú fuiste mi salvación, le respondió él, tomándole el rostro entre las manos. Me diste la familia que nunca tuve. El hogar que siempre anhelé. El amor que nunca creí merecer. Se besaron allí, en la misma esquina, bajo el mismo sol, con un beso que era la culminación de un largo viaje. No había rencor, ni miedo. Solo la profunda gratitud de dos personas que habían encontrado en el otro la pieza que les faltaba. El accidente no fue el final de una historia, sino el prólogo de una mucho mejor. Una que se escribió con amor, valentía y la promesa de que, sin importar el camino, siempre estarían juntos. Al regresar a su hostal, Nora se detuvo a mirar a sus hijos, dormidos en sus camas, rodeados de peluches y de la calidez de su hogar. El panda y el Ferrari, símbolos de dos mundos que chocaron y se unieron, eran ahora un solo universo, un universo de amor y de familia. Daniel la abrazó por la espalda, y se quedaron allí, observando su mayor milagro. La posada, su negocio, sus sueños, todo había sido un camino hacia esto. Y en el corazón de Triana, bajo las estrellas, supieron que la felicidad no era un destino, sino un viaje. Un viaje que había empezado con un golpe y que ahora se escribía, día a día, con un amor infinito. Si esta historia de amor te ha tocado el corazón, déjanos tu comentario y dale like. Aquí, en nuestro canal, cada día te traemos historias que te harán enamorarte una vez más. No esperes más, haz clic en el icono de nuestro canal y déjate llevar por un nuevo romance. Gracias por acompañarme. Que Dios te bendiga.